Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos en una aventura llena de misterio, esperanza y sin sorpresas. Porque hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, especialmente en estas fechas tan especiales, los deseos de Año Nuevo. Pero no cualquier deseo, sino el que, según dicen, ha dejado boquiabierta a nadie menos que a la talentosísima Demet Özdemir. Sí, la protagonista de tantas historias que nos han cautivado, tiene un anhelo para el próximo año que promete ser, cuanto menos, impactante. Así que prepárense, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas revelaciones. Vamos a descubrir juntos qué es lo que Demet Özdemir desea para el 2024. Sé que el título ya les habrá picado la curiosidad, y con razón. Cuando escuchamos el nombre de Demet Özdemir, pensamos en su increíble talento actoral, su belleza, su estilo, pero ¿qué hay de sus sueños más profundos? ¿Qué es aquello que en el silencio de la noche, cuando las luces de la ciudad parpadean y el nuevo año está a la vuelta de la esquina, ella anhela con toda su alma? La verdad es que como figuras públicas, a menudo tendemos a idealizarlas, a pensar que sus vidas son perfectas y que sus deseos son tan glamorosos como sus apariciones en alfombras rojas. Pero la realidad es mucho más humana, más profunda y a veces, mucho más conmovedora. Imaginen por un momento. Estamos en vísperas de Año Nuevo. Las campanadas suenan, la gente se abraza, se lanzan fuegos artificiales, y cada uno de nosotros, en ese instante fugaz, piensa en lo que quiere. Un nuevo amor. Un viaje soñado. Éxito profesional. Salud para los seres queridos. Son deseos comunes, comprensibles, pero a veces, la vida nos presenta situaciones que nos llevan a anhelar cosas que van más allá de lo material, de lo personal, incluso de lo inmediato. Y parece que el deseo de Demet Özdemir se encuentra en esa esfera, en algo que tiene el poder de trascender, de impactar y sí, de dejar a más de uno con la boca abierta. Los rumores, las filtraciones, las indirectas sutiles, a veces, para desentrañar el misterio de una figura pública, hay que estar atento a todos los detalles. Y en el caso de Demet, parece que ha habido señales. No estoy hablando de chismes vacíos, sino de un sentimiento generalizado, una especie de eco que nos llega desde su entorno, o quizás desde sus propias palabras, esas que a veces se dicen con cautela pero que revelan mucho más de lo que parecen. Se comenta y se comenta con fuerza, que el anhelo de Demet Özdemir para este nuevo año no es algo efímero, algo que desaparecerá con las primeras semanas de enero. Al contrario, se habla de un deseo con un impacto real, con una carga emocional que podría cambiar el panorama, o al menos traer una perspectiva completamente nueva a su vida y, quién sabe, quizás a la de muchos otros. ¿Podría ser un deseo relacionado con su carrera? Quizás un proyecto cinematográfico que siempre ha soñado con interpretar, un papel que la saque de su zona de confort y la posicione aún más alto en el panteón de las estrellas. O tal vez algo más personal, algo que tenga que ver con su vida privada, con ese espacio íntimo que tan celosamente guarda de los flashes y las cámaras. Los actores al final del día son personas con sueños, con anhelos, con esperanzas que van más allá de los guiones y los escenarios. Tienen familias, amigos, pasiones, y es en esas esferas donde a veces se esconden los deseos más puros y a la vez más sorprendentes. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es lo que realmente podría sorprender de un deseo de año nuevo de alguien como Demet Özdemir? Piénsenlo bien. Si fuera un deseo típico como tener más éxito o viajar por el mundo, no sería noticia, ¿verdad? La sorpresa debe venir de la magnitud, de la originalidad o de la profunda humanidad que hay detrás de esa petición al universo. Se dice, y esto es lo que realmente ha causado revuelo, que su deseo está intrínsecamente ligado a un acto de generosidad, a una contribución significativa. Imaginen la fuerza de un deseo que no solo beneficia a uno mismo, sino que tiene el potencial de tocar la vida de otras personas. Esto no es algo que se vea todos los días, y es ahí donde reside la verdadera intriga. ¿De qué tipo de generosidad estamos hablando? ¿Podría ser algo relacionado con una causa benéfica que le importe especialmente? Quizás un proyecto de impacto social que ella siempre ha querido impulsar pero que por razones de tiempo o recursos, no ha podido llevar a cabo. Las especulaciones son muchas y créanme, van desde lo más romántico hasta lo más altruista. Algunos sugieren que podría ser un deseo de encontrar un amor verdadero y duradero, algo que, dada su vida pública, podría ser un desafío en sí mismo.
Otros, con un enfoque más práctico, piensan en la consolidación de su imperio empresarial, quizás expandiendo su marca a nuevos mercados o lanzando una línea de productos innovadores. Pero el hilo conductor que parece unir la mayoría de las conversaciones es ese toque de humanidad, ese anhelo que va más allá de las luces y el glamour. La clave de la sorpresa, insisto, está en la naturaleza de este deseo. No es un deseo egoísta, no es un deseo superficial. Se percibe como algo que nace de una profunda reflexión, de una empatía hacia el mundo que la rodea. Y esto es lo que hace que Demet Özdemir sea no solo una actriz talentosa, sino una figura que inspira y que, al parecer, también tiene un corazón enorme. Consideremos las posibilidades. ¿Podría ser un deseo de ayudar a los niños necesitados? ¿De proteger el medio ambiente? ¿De promover la educación en comunidades desfavorecidas? Cada una de estas opciones es plausible y a la vez profundamente conmovedora. Lo fascinante es la expectativa que genera. No es solo algo que quiere, es algo que anhela con una fuerza que podría manifestarse de formas inesperadas. Y aquí viene la parte en la que ustedes, mis queridos espectadores, entran en juego. Porque aunque los detalles exactos de su deseo puedan ser un secreto bien guardado, todos podemos aprender de la actitud de Demet. En estas fechas, más que nunca, es un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Qué es lo que nosotros, en nuestro pequeño rincón del mundo, deseamos para el próximo año? ¿Nos enfocamos solo en nuestras necesidades, o también pensamos en cómo podemos hacer una diferencia, por pequeña que sea? El hecho de que un deseo tan aparentemente altruista esté circulando en torno a una figura pública tan influyente como Demet Özdemir nos da una lección valiosa. Nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo en números, en fama o en riqueza, sino en la huella que dejamos en el mundo y en la vida de las personas. Nos enseña que la empatía, la generosidad y el deseo de contribuir son fuerzas poderosas que pueden, de hecho, cambiar las cosas. Imaginen el impacto de un deseo cumplido que no solo ilumine la vida de una persona, sino que cree una cadena de positividad. Eso es lo que parece estar en el corazón del anhelo de Demet Özdemir. Y aunque todavía estemos en la dulce espera de que se revele el secreto por completo, la sola idea de que alguien tan admirado tenga un deseo de esta naturaleza ya es, en sí misma, una fuente de inspiración. Quizás no sepamos el detalle específico, pero podemos inferir la esencia. Su deseo probablemente sea un motor de cambio, una fuerza positiva impulsada por un corazón generoso. Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos aspirar a tener, tanto en nuestros deseos personales como en nuestras acciones diarias. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la esperanza, la expectativa y, sobre todo, la inspiración. La inspiración para mirar más allá de nosotros mismos, para pensar en cómo podemos contribuir a un mundo mejor. La inspiración para que nuestros propios deseos de año nuevo tengan un propósito más grande, un eco que resuene más allá de nuestras propias vidas. En resumen, el deseo de año nuevo de Demet Özdemir, ese que dicen que nos sorprenderá, no es solo un detalle jugoso sobre la vida de una celebridad. Es una ventana a la profundidad de su carácter, a su humanidad y a su posible compromiso con causas que van más allá de lo personal. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del estrellato, los valores fundamentales como la generosidad y el deseo de impactar positivamente siguen siendo primordiales. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de que ustedes sean los protagonistas. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Qué creen ustedes que podría ser el deseo de Demet Özdemir? ¿Les sorprende esta inclinación hacia la generosidad? Más importante aún, ¿cuáles son sus propios deseos para el próximo año? ¿Han considerado incluir algún tipo de contribución, por pequeña que sea, en sus anhelos? Déjenme sus pensamientos, sus ideas, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso /diagonal por leerlos y por generar una conversación sincera y enriquecedora. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, inspirador, no duden en darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda encontrar inspiración en esta historia. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones y de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta entonces cuídense mucho y que sus deseos, grandes o pequeños, se hagan realidad. Feliz preparación para el nuevo año.